Amados hermanos, muy buenas noches. Les saludamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos la bienvenida a este culto de viernes por la tarde. Por favor, vamos a orar para invitar a la persona del Espíritu Santo. Señor Jesús, te agradecemos una vez más por permitir que tu novia, Señor, esté una vez más en tu presencia, Señor. Estamos aquí anhelando más de ti, Señor Jesucristo. Un día como hoy, tú pagaste el precio por nuestra liberación, por nuestra salvación, por nuestra sanidad. En aquel día en el Calvario, Señor Jesucristo. Qué agradecidos estamos, Señor, que tú hayas pensado en nosotros, que tú hayas tomado nuestro lugar. Saber que tú fuiste herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre ti, Señor Jesús. Pero por tus llagas hoy somos libres, por tus llagas hoy estamos sanados,
Por tus llagas hoy estamos aquí, Señor, anunciando que tú estás vivo, Señor, y que aún sigues teniendo comunión con tu pueblo, aún sigues restaurando familias, aún sigues restaurando hogares, aún sigues restaurando corazones, Señor. Te invitamos, Señor Jesucristo, porque nuestra alma tiene sed de ti. Ven, Señor, toma control de la situación, recibe toda honra, toda gloria de tu pueblo, Señor, y permite que nos unamos en fe, que tu novia, que tus hijos se unan en fe para glorificarte y honrarte. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero servirte, yo quiero amarte con todo mi corazón. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero servirte, yo quiero amarte con todo mi amor. Aunque nada soy, aunque nada tengo, con todas las fuerzas de mi corazón, yo quiero servirte, yo quiero amarte, yo quiero alabarte con todo mi amor. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero servirte, yo quiero amarte con todo mi amor. Aunque nada soy, aunque nada tengo, mas con todas las fuerzas te alabo, Señor. Yo quiero servirte, yo quiero amarte con todas las fuerzas de mi corazón. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero servirte, yo quiero amarte con todo mi amor. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero servirte, yo quiero amarte con todo mi amor. Bendito sea el nombre de Jesucristo en la cruz. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi solos, bendíjome en su amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz,
Do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció la muerte y con poder y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Y aunque él se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Y en las luchas y en las pruebas la iglesia sigue caminando. En las luchas y en las pruebas la iglesia sigue caminando. Solo se detiene para predicar. Oh gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando. Oh gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando. Solo se detiene para predicar. Ahí viene la paloma, ahí viene la paloma con fuego celestial. Abrígala en tu pecho que quiere penetrar. Olvida las tristezas, comiénzate a gozar, que ahora la paloma te quiere bautizar. Que ahora la paloma te quiere bautizar. Aleluya. Amados hermanos, con este canto recibimos la palabra ungida a través de nuestro pastor. Aquí estoy, Señor. Y aquí estoy, Señor. Mi corazón te doy, satisface la sed que hay en mí. Oh pan del cielo, ven y aliméntame. Aquí estoy, lléname hoy con tu poder. Y aquí estoy, Señor. Sí, Jesús, mi corazón te doy. Satisfaces la sed que hay en mí. Oh pan del cielo, ven y aliméntame. Aquí estoy, lléname hoy con tu poder. Aquí estoy, Señor, mi corazón te doy. Satisfaces la sed que hay en mí. Oh pan del cielo, ven
aliméntame. Aquí estoy, lléname hoy con tu poder. Aquí estoy, Señor, mi corazón te doy. Satisface la sed que hay en mí. Oh pan del cielo, ven y aliméntame. Aquí estoy, lléname hoy con tu poder. Muy buenas noches, preciosos hermanos. Una vez más es un inmenso privilegio para nosotros enlazarnos con ustedes a través de esta transmisión. Antes de inclinar nuestros rostros, antes de orar, antes de acercarnos a Él, les invito a que abran sus escrituras junto conmigo en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Si fueran ustedes tan amables. Vamos a leer del verso 5 en adelante. Capítulo 4 del Evangelio según San Juan, del verso 1 en adelante. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias por el inmenso privilegio que tú nos das de poder, Señor, abrir estas hojas eternas y extraer de allí, Señor, enseñanzas maravillosas, alimento para nuestra alma, para nuestro corazón. Padre Celestial, aquí estamos una vez más, considerándonos inútiles, considerándonos nada, pero al mismo tiempo entendiendo que tú lo eres todo, que tú eres suficiente proveedor y que tú tienes alimento espiritual siempre, siempre para tus hijos a su debido tiempo. Señor, como dice el canto, aliméntame, oh pan del cielo, aliméntame. Por favor, Señor, aquí estamos. Yo no quiero avanzar a nada sin asegurarme, Señor, que tú tomes el lugar que te corresponde. Te invitamos para que tú te pares detrás de este púlpito y si tú quieres, nos puedas hablar, Señor. Y ahora, si tú quieres usarme como un instrumento, aquí estoy, Señor, como lo que soy, nada. Todo lo que pueda haber de valor en mí es solo tu aliento, tu soplo, tu gracia, tu amor. Tú eres mi todo. En el nombre de Jesucristo, Señor, si hay alguna necesidad entre tu pueblo, te ruego, Padre, que mientras tu palabra esté desarrollándose, corriendo, que ellos puedan, Señor, hacer uso de ese derecho que como hijos le corresponde a la sanidad divina. En el nombre de Jesucristo, amén. Hermanos preciosos, que el Señor Jesús les bendiga. Si están parados, les invito por favor a que tomen sus lugares. Una vez más, hermanos, es para mi hermano José y ahora para mí un inmenso privilegio
poder presentarnos a ustedes a través de la exposición de la bendita palabra del Señor. Una vez más decir que me encuentro muy feliz y muy contento por el privilegio que Dios me da y nos da de poder compartir la palabra del Señor. Estamos muy felices por todo lo que el Señor hace y está haciendo. Aquí en nuestra Lima querida, en nuestro Perú amado, todavía estamos con la prohibición de juntarnos, de reunirnos, de hacer asambleas, de hacer servicios, incluso de visitarnos. Y al mismo tiempo estamos experimentando un frío que cada vez se hace más común. Todos sabemos que el mundo está gimiendo por la manifestación de los hijos del Señor. Amen. Y eso hace que esa manifestación, ese gemir, se convierta en el cambio climático que ahora estamos experimentando. Estoy muy feliz, nuevamente digo, por este privilegio que el Señor nos da y ustedes nos conceden de poder dirigirnos a ustedes. Agradecemos a cada uno de ustedes, hermanos, por hacer un espacio, a su valioso tiempo para escucharnos. Aprovecho para saludar a la Iglesia Misionera La Sangre de Cristo de Lima, a la Iglesia Misionera La Sangre de Cristo en Huánuco y a la Iglesia Misionera La Sangre de Cristo en Trujillo. Y saludo a los hijos del Señor a donde esta predicación pueda llegar. Como siempre, el pararnos aquí no es una cosa fácil, al menos no para mí. Es muy difícil saber qué es lo que Dios quiere que se diga. Es importante que el predicador esté entonado, en armonía con Dios, a través de la oración, la lectura, la meditación, para saber qué es lo que Dios quiere que sepamos. Miramos, cuando retrocedemos a la historia 2000 años atrás, que Dios se vistió de hombre y visitó la tierra, y para esto se prestó un vientre, y este era el vientre de María. Me imagino que para María ese acontecimiento, esa salutación, ese anuncio que el ángel le dio fue un momento muy sobrenatural. Y me imagino que eso la llenó de felicidad, de gozo. El solo pensar que Dios la había elegido para ser parte del plan de redención generó en ella un tremendo avivamiento. Y ella quiso compartirlo con quien ella amaba. ¿Y a quién amaba ella? Aparte de amar a sus padres, ella amaba a José, con quien ya estaba comprometida. Cuando ella le compartió a José su experiencia sobrenatural, su alegría, su gozo, lejos de recibir un amén, observó que él agachó la mirada sumamente entristecido, sumamente decepcionado, se sentía engañado. Como todos sabemos, este hombre era de buen corazón y la amaba de verdad a ella. Él era viudo. Él tendría un promedio de 42 años. Esta joven bordeaba los 17, era jovencita. Era muy hermosa ella. Y él la amaba de verdad. Ella se había convertido para él en su segunda oportunidad. Para José, María era su segunda juventud. Él iba a proveerle protección, cariño, experiencia, y ella le iba a dar su fuerza, su vigor, su juventud. Sin embargo, él no esperaba algo tan fuerte como lo que ella ahora le estaba compartiendo. Estoy embarazada. ¿Cómo? Estoy esperando un bebé y quiero compartir contigo esta alegría. Pero ¿cómo puede ser? Un ángel me visitó. Y él, al escuchar esto, pensó que era una excusa posible, perfecta para ella, pero no para él. Y él deseó en su corazón no hacerle daño, sino marcharse secretamente, porque si no, si él denunciaba, ella debía de morir lapidada. Sucede que mientras él dormía, ya con la decisión tomada en su corazón,
un ángel del Señor lo visitó en sueños y le dijo: José, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella ha sido engendrado del Espíritu Santo es. La pregunta natural que yo me hago es: ¿por qué tuvo que hablarle a través de los sueños? Hace 2000 años Dios hablaba a través de los sueños porque Israel había experimentado una sequía de profetas que ya tenía casi 500 años. El último profeta que Dios había enviado era San Malaquías, y de allí por 500 años, por su rebelión, Dios no los visitó. Y estos 500 años, ellos en su necesidad de adorar, en su necesidad de congregar, ellos formaron las religiones fuertes de su tiempo: los fariseos, los saduceos, los escribas, los nazareos, los samaritanos, los herodianos, los emelitas. Entonces Dios, en su divina misericordia, al no haber un profeta, al no haber palabra, tuvo que hablarle a José por sueños. ¿Pero por qué tenía que hacer esto? Si ya estaban las profecías en Isaías en 9:7, 7:14. Ya la Biblia lo había profetizado 800 años antes, que una virgen iba a concebir. Amen. ¿Por qué José tuvo la necesidad de que un ángel le hable si ya estaba el escrito está? Entonces aprendí que cuando Dios habla a través de los sueños, es un acto de misericordia, porque teniendo ojos no vemos y teniendo oído no oímos. Para un hijo del Señor, la palabra del Señor debe de ser suficiente. Él acepta los sueños, acepta las visiones, pero él no las necesita para creer la palabra del Señor. Los sueños, las visiones, son los frutos del Espíritu Santo que siguen al creyente. El creyente no sigue eso, pero el creyente cree en eso, porque son manifestaciones del Espíritu. Amén, hermanos. Muy bien, hermanos, voy a entrar en esta preciosa escritura para hablar acerca de Jesús y la samaritana. Para entrar a este hermoso tema, yo necesito describir o dibujar con palabras el escenario en el que se estaba desarrollando este encuentro peculiar, porque era muy raro, demasiado raro, que un samaritano hable con un judío o que un judío hable con un samaritano. Ellos tenían un conflicto cultural y religioso. Esta es la razón por la cual la samaritana respondió con dureza ante el pedido que le hizo Jesús de darle de beber. Ella no fue gentil, ella no fue educada, ella atacó a Jesús ante su pedido de que ella le diere de beber. Pero esta postura de ella tiene una razón histórica y cultural, y era que los samaritanos fueron rechazados por el pueblo del Señor, que eran los judíos, y ellos eran considerados una raza inferior, eran considerados como desecho. Ellos tenían demasiadas diferencias, y esto era producto de algunas guerras que tuvieron. Cuando uno empieza a mirar la historia nos dice mucho, y nos damos cuenta a través de la historia que ellos tuvieron algunos conflictos territoriales, y como habían sucesión de reyes, entonces en ocasiones los samaritanos apostaban por una idea y los judíos no. Se dice que los samaritanos son la mezcla de judíos con gentiles. Se le dice también samaritanos porque ellos son de Samaria, naturales de Samaria, y Samaria era una ciudad que quedaba en un lugar estratégico, de tal manera que para dirigirse de una ciudad a otra era obligado pasar por allí. Jesús estaba hablando la palabra del Señor y se dio cuenta
que los fariseos estaban hablando, que Jesús bautizaba demasiados discípulos, aunque la Biblia nos dice que Él no bautizaba sino sus discípulos. Qué interesante, sus discípulos no habían tenido todavía un encuentro personal con el Señor en el aposento alto, sin embargo Jesús los estaba entrenando. Jesús estaba entrenando a sus discípulos. Y al oír esto, Jesús decidió partir a otra ciudad, pero era necesario pasar por Samaria. Uno puede pensar que era necesario pasar por Samaria porque era obligatoria esa ruta, pero en realidad no. Era necesario porque en esa ciudad había una mujer que estaba experimentando ya demasiado dolor. Cuando uno mira la cultura judía, se va a dar cuenta que ellos son muy celosos con lo que creen, son muy celosos con su adoración y son muy celosos con su raza. Ellos no se mezclan. En una ocasión, mi hermano Carlos Eduardo Villeras Peña, quien me está mirando, me recomendó para un trabajo con una dama que se apellidaba, creo, Abusada, o creo que así era el apellido. Y recuerdo cuando fui a su hogar, yo quise ser gentil y extendí mi mano para saludarle, pero solo recibí una mirada de desprecio. Entonces comprendí que para ellos nosotros somos solo perros. Pero no solamente lo eran con los gentiles, también eran con los samaritanos. Esta guerra cultural y religiosa era tan fuerte que los samaritanos solamente aceptaban el Pentateuco y el libro de Josué. Los demás libros ellos no lo aceptaban. No aceptaban a los profetas, no aceptaban los salmos. Ellos se quedaron con los patriarcas. Eso es lo que nos está enseñando la historia. Entonces, esta clase de conflicto religioso-cultural hizo que ellos no se hablen, no se miren, no se crucen y se desprecien continuamente. El judío despreciaba al samaritano y el samaritano trataba siempre de humillarlos cuando ellos necesariamente pasaban por Samaria, porque era necesario que todos pasen por allí. Era neurálgico la ubicación que tenía esta ciudad. Cuando nosotros miramos el Evangelio según San Lucas, y voy a mirar allí en el capítulo 18, vamos a observar la parábola del fariseo y el publicano. Y vamos a mirar cómo oraba un judío. Y nos vamos a sorprender porque queremos saber cuál era el escenario histórico cuando se estaba desarrollando esta cita que Jesús tenía con la samaritana y que la samaritana no sabía que tenía. Jesús nos cuenta la parábola del fariseo y el publicano y dice así: Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Cómo oraba el fariseo en esos tiempos? Lo primero que él expresaba cuando oraba era como él: Señor, te doy gracias porque no soy ladrón. Te doy gracias porque no soy mentiroso. Te doy gracias por no ser samaritano. Te doy gracias por no ser estéril. Y también te doy gracias por no ser mujer. Ser mujer en esos tiempos
era sinónimo de inferioridad. Los judíos en los días de Jesús creían que el hombre era totalmente superior a la mujer en todo sentido de la palabra y usaban esto para humillarla y para rebajarla. Si eso sucedía entre los judíos, imagínense lo que significaba para la samaritana. Ella, desde su niñez, había sido objeto de maltrato y de desprecio. Este soy yo. Voy a soltar el don de la imaginación para pensar que posible cuando la madre de la samaritana estaba esperando dar a luz, su papá estaba totalmente emocionado, creyendo que sería un hijo varón. Sin embargo, nació una niña. Naturalmente, yo lo digo por mí, cuando mi esposa salió por vez primera embarazada, yo anhelé el varón. En el segundo embarazo también, pero ya en el tercero yo anhelaba una bebé. Bueno, le doy gracias a Dios por haberme concedido mis deseos, pero estoy seguro que si mi hijo mayor hubiera sido mujer, hubiera estado tan feliz como lo estoy ahora. Pero en esos tiempos era un desprecio ser mujer, porque naturalmente todos anhelaban que un miembro de la familia pertenezca al sacerdocio, como un levita, como un sacerdote, como un guardián de la puerta. Entonces ya era mucho pesar ser mujer. Era un oprobio ser viuda. Era un oprobio ser estéril. Se le contaba en ocasiones entre los muertos. Entonces era un tiempo de mucho conflicto cultural y religioso. Fue en este escenario que nos dice la Escritura que Jesús estaba cansado, pero no solo cansado, sino que tenía demasiada sed. Recuerdo cuando el diablo vio que Jesús tenía hambre y le dijo: si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. ¿Ustedes creen que hubiera sido difícil para Jesús terminar con la sed que traía y llenarse nuevamente de vigor? Naturalmente no era difícil. Él es el Todopoderoso. Él podía parar las aguas, podía aquietar a los vientos, Él podía multiplicar los panes, Él podía caminar por las aguas, Él pudo levantar a la hija de Jairo, Él levantó a un joven primogénito en pleno entierro, Él levantó a Lázaro, Él hizo demasiados milagros. ¿Piensan ustedes que no podía? Claro que podía. Solo que Él tenía una cita con una dama. Estaba Jesús más o menos al mediodía, a la hora sexta, en pleno calor, y de repente una joven vino caminando con la cabeza agacha y se allegó al pozo de Jacob y se dispuso a sacar agua. Y cuando estaba ya sacando el agua, Jesús le dice con mucho respeto: mujer, dame de beber. Era un pedido, era una necesidad, era una súplica. Él en verdad tenía sed porque él era tan hombre como usted y tan hombre como yo. Sin embargo, él recibe una respuesta tajante, cortante. ¿Acaso no sabes quién soy yo? ¿Acaso no sabes que es incorrecto? ¿Acaso no sabes que judíos y samaritanos no hablamos? Y Jesús le dijo: si supieras quién es el que habla contigo. Ella estaba convencida que él era un judío más. Ella estaba convencida que él iba a aprovechar la situación para maltratarla, como siempre, para humillarla, para rebajarla, para tratarla de algo inservible.
Cuando nosotros miramos esta plática, observamos que Jesús está tratando de hacer la plática humana. Le habla a su corazón y a su conciencia. Si tú supieras quién es el que te pide agua, tú me pedirías y yo te daría agua. Ella seguía a la defensiva y lejos de tomar a bien lo que Jesús le está hablando, llevó la conversación a un plano religioso. Muchas gracias, hijo. Gracias. Jesús estaba tratando de hablarle al corazón. Ella se dio cuenta y ella automáticamente llevó esta conversación a un terreno religioso. Y le dijo: ¿tú por ser judío crees que puedes tener una mejor agua que la de este pozo del patriarca Jacob? Entonces ella le dijo: nuestros padres siempre han adorado en este monte y ustedes en Jerusalén. Entonces se empieza a desarrollar una plática de parte de Jesús con todo el corazón hacia esta mujer que estaba totalmente adolorida. Al ella demandarle a Jesús con esta manifestación, Jesús la trae al problema cultural y empieza a comparar los diferentes rituales de la adoración entre judíos y samaritanos. Y le dice: el día llegará cuando ni en este monte ni en Jerusalén. O sea, Jesús se trae abajo estas dos clases de adoración, este conflicto que ellos tenían. ¿Quién tiene mejor adoración? ¿Cuál es la mejor iglesia? ¿Cuál es el mejor tabernáculo? ¿Cuál es la más grande? ¿Cuál es la más imponente? ¿En cuál Dios nos va a encontrar? Y Jesús agarra y compara estos diferentes rituales de adoración de judíos y samaritanos y le dice: créeme, mujer, la hora llega en que ni en esta montaña ni en Jerusalén se adorará al Padre. Hay un sermón que el hermano Branham predica intitulado el único lugar provisto por Dios para la adoración. Amen. Solo hay un lugar, hermanos, provisto por Dios para que le adoremos. Y a mi lamento no es la iglesia, es su corazón y mi corazón. Pero tenemos que adorarlo en Jesús, porque ese es el único lugar que Él ha provisto para que le adoremos. Por eso es que Él dijo: nadie puede ir al Padre sino por mí. Amén, hermanos preciosos. Muy bien. Jesús le ofrece agua. Primero pide agua y después le ofrece agua. Bueno, el agua sirve para limpiar. El agua sirve para purificar. El agua es sinónimo de vida. Si no llueve, no hay vida. Podemos vivir sin comer semanas, 2, 3, pero no podemos vivir sin tomar agua 3 o 4 días. Empezamos a perder la noción. Jesús se dio cuenta que ella tenía sed. Por eso le dijo: si tú me pidieres agua. Ella se dio cuenta que él estaba entrando al terreno de sus sentimientos y de sus emociones. Y como dije, ella desvió la conversación, pero Jesús se dio cuenta que ella tenía agua. Por eso es que ella todos los días al mediodía iba al pozo de Jacob a sacar agua, por 2 razones. La primera era que era un momento de mucho calor y no había gente transitando por la calle. Y la segunda era porque se sentía avergonzada, primero, de ser samaritana, y segundo, por la reputación que ella tenía.
¿Cuál era su mala reputación? Que había tenido 5 maridos y que estaba viviendo con el sexto. Si Dios así me permite, el domingo en la mañana voy a tratar de enlazar la predicación con este sermón. Entonces, a los hermanos de la sangre de Cristo les ruego y les suplico que por favor tomen atención a lo que estamos ahora hablando. En esos tiempos había mucho ataque a los samaritanos. Era un ataque incesante, un desprecio, una humillación, un maltrato. Y en represalia, los samaritanos eran también muy ácidos, muy cortantes, muy tajantes con los judíos. Pero Jesús se dio cuenta, y yo creo que antes de conversar, él sabía que ella tenía mucha necesidad. Y esta necesidad que ella tenía le ocasionaba mucha sed. Escuchen lo que estoy hablando. Esta necesidad espiritual que ella experimentaba se reflejaba en la sed natural que ella tenía. Qué importante es relacionar las emociones con las enfermedades. Ella tenía demasiada necesidad espiritual y esto se reflejaba en la sed que ella traía. Por eso es que Jesús le ofreció a ella agua. Si nosotros miráramos la historia, nos diéramos cuenta que entre judíos y samaritanos existía demasiada rivalidad. Y era porque los samaritanos se separaron del judaísmo ortodoxo. Saben, hay judíos ortodoxos y ellos se separaron. Y en medio de esta rivalidad religiosa, cultural, Jesús se le acerca. Por eso es que ella fue tan cortante y tan tajante con Jesús. Ella tenía demasiadas heridas en el alma. Ella tenía demasiada necesidad. ¿Y dónde comenzaron sus heridas? Yo sé que la respuesta que voy a dar es una respuesta que no queremos escuchar. Pero las heridas que ella traía no se las hicieron en la calle. Fueron heridas asestadas en su propia casa. Posible su padre la trataba con desprecio. Posible su padre no tenía la capacidad de condescender, de bajar al nivel de ella. Posible su padre no era cariñoso, afectuoso. Posible no era caballero, no era delicado. Posible la despreciaba por ser mujer, porque en esos tiempos ser mujer significaba ser un ser inferior. Posible ella tenía una necesidad de amor, de comprensión, de seguridad. Y esa necesidad no era aplacada en su casa, porque su madre también era humillada. Entonces ella buscó consuelo, buscó refugio, buscó amor en la calle. Y alguien la enamoró porque era bella. Y cuando la enamoraron, ella sintió que su alma por vez primera era acariciada. Nadie jamás la había tratado así. Y ella se rindió ante las palabras de un bribón que no supo valorarla, respetarla, cuidarla, protegerla, sino simplemente se aprovechó como el zángano de la flor. Y después de beber su dulce miel, la dejó. Y ahí estaba, triste, humillada y posible repudiada. Pero nuevamente con esa sed, con esa necesidad, con esa carencia. Y esa carencia hizo que se entregue a los brazos de otro hombre. Ella estaba padeciendo de falta de amor.
y alguien se aprovechaba de esa necesidad, de esa carencia, y disfrazaba el amor de palabras bonitas, palabras románticas, palabras dulces, y después de beber de su néctar, como el zángano o el abejón, la dejaban. Y ahora, cuando se encuentra con Jesús, ya había terminado su quinta relación y ya había empezado la sexta. Esto significaba demasiada crítica, demasiado desprecio, demasiada humillación. Y fue en esa circunstancia que se le apareció el Maestro, el que todo lo sabe, el que todo lo conoce, el que todo lo llena. Cuando Jesús empezó a hablar con ella, ella estaba muy angustiada. Ella había emprendido desde joven una búsqueda por la felicidad y esta felicidad le era esquiva. Ella acudía todos los días al pozo para saciar su sed. Y la Biblia dice que la sed de los suyos, mas por mucho que ella bebiera, nuevamente experimentaba sed y no sabía por qué. Y era su cuerpo reflejando la necesidad que tenía su alma. Ella se sentía insatisfecha. Ella anhelaba paz, felicidad. Ella quería una oportunidad para vivir tranquila. Toda su vida ella estuvo en esa búsqueda, y esa búsqueda, esa necesidad, esa sed la llevó de amor en amor. La llevó de brazos a brazos, y ese amor que ella buscaba nunca llegó. Lo único que sucedía con cada amor era que ella se devaluaba y perdía el valor que todo ser humano debe de tener. Lo único que consiguió con tantos hombres solamente era una vida de inseguridades, de miedos, de traumas. Estos traumas se convirtieron en recuerdos y estos recuerdos la atormentaban y marcaron su vida. En la búsqueda de este amor, ella conoció 6 hombres que solamente miraban lo exterior y que no podían mirar la necesidad que ella tenía en su corazón. Para la gente de sus días, ella no valía nada. Para la gente de hace 2000 años, ella era una vulgar ramera. Ella era solo una adúltera. Para la gente, para el judío, la samaritana, solamente era el miembro de una raza de apóstatas. Para el judío, el samaritano era apóstata. Había renunciado a la fe. Y para colmo de males, era mujer. En esos tiempos a la mujer no se le daba educación. Ella no tenía educación. Y tenía, sí, una mala reputación. Su corazón de esta dama, esta joven, estaba totalmente herido, resentido, endurecido, desilusionado. Estaba desilusionada con los hombres. Se había desilusionado de la vida. La desilusión fue hasta sus padres y ahora estaba desilusionada de la religión. Se había convertido, sin darse cuenta, en una renegada que no le quiso dar agua a un hombre que le dijo: mujer, iglesia, dame de beber. Su corazón se había entumecido, se había endurecido, y esto era porque en esos tiempos había mucho conflicto entre judíos y samaritanos. Fue allí cuando Jesús le invitó a beber el agua que él le daría.
Esta joven, y yo quiero tratarla como una joven, había sido bien instruida con la palabra. Ella sabía que el Mesías tendría que venir a la tierra. Ella había sido educada con la palabra para identificar a un verdadero profeta. Lejos de la condición en la cual se encontraba, que era triste, ella sabía cómo identificar a un verdadero y a un falso. Así es. Jesús sabía que esta plática resultaría extraña para los demás. Dice la Biblia que aún los discípulos se sorprendieron que Él esté hablando con ella, mucho más porque Él mismo había dicho, por tierra de samaritano no paséis. Amén. Pero ellos se quedaron en silencio porque lo habían tomado como el maestro, y el maestro sabe lo que hace. Ella había llegado al pozo cuando sabía que nadie más iría a sacar agua, porque la vergüenza, la afrenta que pesaba sobre sus espaldas ya la estaba doblegando. Pero ella no podía ocultar la necesidad que ella experimentaba, y esta necesidad no solamente era por agua natural, en realidad su alma estaba muriendo. Y como dice David en los Salmos, mi alma tiene sed del Dios vivo. Amén. Cuando Jesús empezó a hablar con ella, miramos que ella esquivó varias veces la conversación, no quiso abordarla, sino por el contrario lo desviaba al terreno religioso, al terreno teológico. Y ella misma empezó a señalar algunos errores. Sin embargo, Jesús lleva la conversación al terreno personal y empieza a ablandar su corazón, tratándola como jamás ningún hombre la había tratado. Jesús empezó a hablar con ella y ella empezó a sentir que Jesús la estaba respetando, que Jesús la estaba considerando y que Jesús la estaba valorando. Jesús, a través de esta conversación, le hizo sentir a ella como un ser humano. Le hizo ver su necesidad y la sed que ella traía. Y cuando Él le hizo ver a ella la sed que ella traía, inmediatamente Jesús, ahora Él entra al terreno espiritual. A través de esta plática le hizo entender que su sed natural no era más importante que la sed espiritual que ella estaba experimentando. Jesús le hizo entender que esa era en realidad su necesidad. Jesús le hizo ver que esa era la causa por la cual ella estaba a la defensiva, porque toda la vida había sido cruelmente maltratada, cruelmente atacada. Y como dije, ¿dónde comenzó el ataque? ¿Dónde le hicieron daño por primera vez? La respuesta que no quiero escuchar yo mismo fue en su casa. ¿Quién hace más daño a los hijos? ¿Dónde sufrieron nuestros hijos sus cicatrices? ¿Quién hizo que su corazón llore? ¿Quién hizo sangrar a su espíritu? ¿Quién le marcó el alma? ¿Quién fue rudo, soez, vulgar, violento? Por eso es que ustedes me escuchan decir que si hubiera una máquina de retroceder el tiempo, yo sería el primero en tratar de adquirirla, porque hemos cometido errores. La mujer empezó ante las palabras de Jesús a sentir el dolor de sus heridas.
ya no podía más, ya no pudo esquivar y le dijo, es verdad, tengo toda mi vida experimentando una necesidad que no sé explicar. Tengo toda mi vida experimentando una tristeza, una insatisfacción. Nada me llena, nada me complace. Me he vuelto dura, he perdido la sensibilidad, he perdido la ternura, estoy siempre al ataque, al acecho. Es verdad lo que estás diciendo. En realidad yo no me había dado cuenta que mi alma está muriendo de sed. Y de repente ahora ella le dice al maestro, dame de beber. Primero el maestro le dice, dame de beber. Ella rechaza ese pedido. Y ahora ella le está pidiendo al maestro, dame de beber. Y él jamás rechaza una invitación. Jamás rechaza una solicitud. Y ella le rogó, dame de esa agua. Y Jesús le dijo, muy bien, trae a tu marido. Aprendí del hermano Carlos Castro que hubieron dos razones en esta condición que Jesús le puso. Si quieres agua, trae a tu marido. Y la primera era porque no es bueno que un hombre esté hablando a solas con una dama. Y Jesús tenía que cuidar su reputación. Y la segunda era porque esta era la manera en que él iba a descubrir los secretos de su corazón. El hermano Branham dice que los discípulos estaban escondidos detrás de un arbusto, escuchando atentamente la plática. Cuando de repente ella respondió, no tengo marido, los discípulos agacharon la vista y dijeron, ahora sí nuestro maestro falló. Cuando la samaritana le dijo a Jesús, no tengo marido, lo que ella estaba diciéndole es, eres un falso profeta, eres mentiroso, no estás hablando con la verdad. Si fueras correcto hubieras dado en el clavo, no tengo marido. Jesús, lejos de ofenderse, la miró con la misma ternura con la que le estaba hablando y le dijo, es verdad, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes como marido tampoco es tu marido. Y de repente ella se queda paralizada, sus ojos se abren y le dice, me parece que eres profeta. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser esto? Ella era despreciada, minimizada, maltratada, humillada por ser samaritana, por ser mujer y ahora por ser una mujer de mala fama. Sin embargo, esta dama tuvo mayor revelación que los doctores de la ley. Ella pudo ver en Jesús lo que no vio el fariseo, lo que no vio el saduceo, lo que no vio el escriba. Ella vio lo que no vio Pilatos. Ella vio lo que no vio Judas. Ella le dijo, me parece que eres un profeta. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. ¿Por qué Jesús le dijo, tú lo has dicho? ¿Por qué no le dijo, es verdad? Es que un hombre de Dios jamás se proclama. Es la gente la que va a identificar a un hombre de Dios. Es la gente la que va a reconocerle. Es la gente la que va a identificarlo. Jesús, el maestro por excelencia, el pastor de pastores, el profeta de profetas, conservó la humildad ante la revelación de esta dama. Jesús nunca la humilló. Nunca hubo desprecio de parte de Jesús en esa plática, sino más bien la trató como una dama y
y le dio lugar en la espiritualidad, que todo hijo de Dios merece. No la trató diferente a un doctor de la ley, no la trató diferente a un profeta, porque en la balanza de Dios todos los hijos valen lo mismo o pesan lo mismo. Todos nosotros alguna vez hemos recibido heridas en el alma. Alguna vez hemos sido maltratados, humillados. La vida no nos ha tratado bien. Las cosas no fueron como esperábamos. Fuimos maltratados dentro y también afuera. Fuimos maltratados en la propia iglesia. Nos hemos vuelto duros, insensibles. Estamos a la defensiva. Llevamos todo al terreno religioso. Nos hemos vuelto déspotas, conflictivos, confrontacionales. Yes. Hemos perdido la paz, la tranquilidad. Ya no creemos en nadie. Creemos que todos son iguales. Así se encontraba esta dama. No creía en la familia. No creía en los padres. No creía en tener hijos. ¿Para qué? ¿Para que sufran como yo? Ella pensaba que su seno tenía remedio. Ella pensó que estaba condenada a morir de tristeza, de desilusión. Ella pensó que estaba condenada a vivir deprimente, melancólica, triste. Ella ya estaba atacada de nervios. Su cuerpo estaba exteriorizando su padecimiento interno. Cuando llegó Jesús. Llegó Jesús. Amen. Yo sé que conocemos la palabra, la Biblia y el mensaje. Pero muchos de nosotros nos encontramos como la samaritana. Heridos y quebrantados. Sin esperanza. Devaluados. Deprimentes, entristecidos. Nadie nos comprende, nadie nos entiende. No hay quien nos escuche. Todos nos critican, todos nos juzgan, todos nos condenan. Los ojos de la gente nos apuntan y encima nuestra propia conciencia. Encima lidiamos con nuestro razonamiento, con nuestra memoria. Nos sentimos despreciados. Aún nosotros mismos no nos amamos. Pero hay alguien que sí. Yes. Hay alguien que considera impostergable una plática personal con nosotros. Y cuando Jesús dijo, es necesario que pase por Samaria, ellos pensaron que era por lo obligado del camino. Sus discípulos no entendieron que él tenía una cita con una de sus hijas. Amen. Porque él no vino por los salvos, sino por los perdidos. Yes. Y esta dama, esta mujer, esta joven, aunque embarrada en el lodo cenagoso del pecado, no había perdido su valor ante los ojos de Dios. Ella seguía valiendo lo mismo. Para los hombres estaba totalmente devaluada, pero para Dios, para el Cordero, era la niña de sus ojos. Ella era la niña de sus ojos. Y él estaría dispuesto a pagar el precio. Y si había un abismo que estaba clamando en ella, un abismo iba a responder. Y cuando ella clamó de lo profundo de su corazón, Jesús dijo, necesario es que pase por Samaria. ¿Qué necesita usted? ¿Quiere agua? Hay agua. El agua de vida.
el agua que nos purifica, el agua que nos limpia, el agua que puede hacer que reverdezcamos, que traigamos frutos y frutos en abundancia. No importa el pecado que usted haya cometido, ningún pecado es más grande que la gracia. Amen. Ningún pecado tiene más peso que el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amen. Yo me aprendí de memoria ese texto. Puedo recitarlo sin leer la Biblia, pero me tomó 25 años en que baje a mi corazón. Hasta el año 2003, 25 años después de haber leído la Biblia, yo consideraba que la gracia de Dios no era para mí. Yo me creía el estorbo en la iglesia. Yo pensaba que bloqueaba a las bendiciones. Y cuando me miraba, yo miraba mi falta, mi culpa, más grande que la gracia. Sin darme cuenta, yo creía que se trataba de obras. Yo estaba convencido que lo que Dios quería eran obras. Y sí quiere obras, pero no a la manera que yo pensaba. Él quería que yo ponga mi confianza en sus obras. Amen. Y recuerdo un 12 de octubre del año 2003, un domingo. ¿Cómo lo voy a olvidar? Recuerdo que vi la escritura, vi en las escrituras mi nombre. Sí, me llamo Jorge. Yo vi Jorge en la Biblia. De tal manera amó Dios a Jorge Escabarrossi, que ha mandado a su Hijo unigénito para que si Jorge Escabarrossi cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces no son por mis obras, no es por lo que yo haga o deje de hacer, es por lo que Él hizo. Amén. La única cosa que tenemos que hacer es no rechazar esa conferencia con Cristo. Yo sé que muchos de ustedes quieren una plática personal con Jesús, pero quiero decirles que más interés tiene Jesús que nosotros mismos. La samaritana tenía sed, pero ella no sabía que la sed que ella experimentaba era la sed que Dios había colocado en ella. O sea, tanta era la gracia de Dios que Dios colocó en ella esa necesidad. Amen. Siempre ha sido Dios. Dios está en todo. Dios es perfecto. Está en los detalles que no notamos. Yo soy la samaritana. Yes. Usted es la samaritana. Nadie nos ama como Jesús. Nadie nos respeta como Jesús. Nadie nos ha dado nuestro lugar como Jesús nos da. Jesús ha sido paciente, nos ha esperado y aún nos espera. Jesús nos llama con voz amorosa. Jesús no nos humilla, no nos maltrata. Jesús no es soez, no es vulgar. Amen. Jesús no es dictador. Jesús es tierno amante. Yes. Jesús es un Padre bueno. Jesús es un Padre bueno. Así es. Si donde usted está tiene una necesidad, todos tenemos. Yo quiero ser el primero en levantar mis manos cuando haya una necesidad. El hermano Banan dijo, si hay un servicio de testimonios, dijo, yo quiero ser el primero en testificar. Si hay un servicio de oración, yo quiero ser el primero en pasar. Jamás debemos avergonzarnos por nuestra necesidad, porque aún esa necesidad es colocada por Dios. La gracia divina de Dios coloca esa necesidad en sus hijos. Mi alma tiene sed de Dios. Yes. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, me acerco a tu divina presencia y te agradezco, Padre, por esta inspiración. Padre, esta no es simplemente una historia que sirve de relleno, sino, Padre, es una radiografía de nuestras vidas. La vida no ha sido fácil. Mi madre me dijo que el valle de sombras y muerte es esta vida.
Pero tú prometiste y dijiste, aunque andes en valle de sombras y muerte, no temerá tu corazón mal alguno. Padre, perdóname, perdónanos. Hemos fallado, hemos pecado contra el cielo y contra ti. Sé propicio a nuestra necesidad. Como ese publicano no tenemos valor ni siquiera de levantar nuestras cabezas. Perdónanos. Todo lo que nos pueda pasar es justo, pero todo lo que tú sufriste fue injusto, porque eran nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras transgresiones, nuestras rebeliones. Pero tú tomaste mi lugar, tomaste nuestro lugar. Voluntariamente, nadie te apresó, nadie te obligó, nadie te sometió. Tú voluntariamente quisiste pagar el precio de nuestros pecados. No fueron los clavos, no fue la lanza, no fue la cruz, no fue la corona de espina, no fueron los escupitajos, los monigotes. Fueron mis pecados los que te mataron. Qué vergüenza siento cuando pienso así. Pero al mismo tiempo te doy las gracias por ese amor que tú nos tienes, amor que todavía no termino de comprender. Permite y permítenos amar como tú amas, mirar como tú miras, hablar como tú hablas, actuar como tú actúas. Permíteme y permítenos llegar a ser Jesús. Que cuando la gente nos vea ya no diga, allí va Carlos, allí va Manuel, allí va Sebastián, ya no. Que la gente diga, allí va Jesús. Gracias por haberte aproximado a nosotros. No valíamos nada. Estábamos en medio de un conflicto religioso, pero tú consideraste que era necesario pasar por donde estábamos. Gracias infinitamente, y yo te doy las gracias en el bendito y único nombre de Jesucristo nuestro Señor. Y si hay algún necesitado, algún enfermo, algún abatido, ahora yo levanto mis manos, Padre, como Moisés la levantó. Padre, haz misericordia con tu pueblo, haz misericordia con tus hijos, haz misericordia con mis hermanos. Responde, Señor, a nuestras necesidades. Sana nuestros corazones, sana nuestro espíritu, sana nuestras dolencias, nuestros cuerpos. Oh Padre, tú dijiste, todo lo que pides al Padre en mi nombre yo lo haré. Ahora, Padre, yo te pido en el nombre del Señor Jesucristo, sanidad para tus hijos, libertad para tus hijos. Reprendo, Señor, al espíritu de tristeza, al espíritu de depresión, al espíritu de melancolía, al espíritu de odio, de incredulidad. Reprendo al espíritu de escepticismo. Reprendo, Señor, a la enfermedad, a la dolencia, a la aflicción. Señor, te ruego que abras las ventanas del cielo y derrames misericordia para tus hijos, para nosotros, y que cada uno de nosotros podamos aprovechar de la manera correcta la oportunidad que tú nos das de esta aproximación. En el nombre de Jesucristo, así yo te lo pido. Amén. Dios les bendiga, preciosos hermanos. Shalom. Señor, tú eres la persona más importante de este lugar. Señor, tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, es aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, es aquel que mi vida cambió.
Señor, tú eres la persona más importante de este lugar. Señor, tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, es aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, es aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, es aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, es aquel que mi vida cambió. Dígale al Señor Jesucristo: Señor, tú eres la persona más importante en este lugar. Señor, tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, es aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, es aquel que mi vida cambió. Es aquel que mi vida cambió. Señor Jesucristo, en verdad, tú eres la persona más importante de nuestra vida. Tú eres la persona más importante en nuestros momentos más difíciles. Tú eres la persona más importante en este mundo natural y también en el mundo espiritual. Tú eres la persona más importante, Señor, de todos los siglos. Tú eres la persona más importante de la historia. Tú eres la persona más importante, Señor, que existe y existirá. Tú eres el que es, el que era y el que ha de venir, Señor. Gracias por fortalecernos por el agua viva de tu palabra. Yo puedo sentir en mi corazón cómo corren ríos de agua viva, Señor, al saber que tu palabra, Señor, ha producido su efecto en nuestros corazones, Señor. Estamos aquí en tu presencia agradeciéndote por las ofrendas, agradeciéndote por las necesidades, Señor. Gracias por responder las oraciones, Señor. Hemos visto milagros y sanidades concretarse, Señor. Tú estás sanando a tu pueblo, Señor. Tú estás elevando la fe de tus hijos, Señor. Párate por nosotros, Señor. Separados de ti nada podemos hacer, Señor. Señor, tú dijiste que estarías con nosotros y en nosotros hasta el fin del mundo, Señor Jesucristo. Síguenos derramando ese bálsamo de Galac, esa sanidad divina, Señor, que necesitan nuestros hermanos, Señor. Protégenos con el escudo fuerte de la fe, con el escudo fuerte de tu palabra, Señor. Asimismo, Señor, ayúdanos en los trabajos, Señor. Ayuda a mis hermanos que tienen necesidad en la economía, Señor. Tú eres el Dios de Israel que proveía el maná fresco todos los días. Provee la economía a tus hijos, dales trabajos, te lo rogamos, Señor. Bendice grandemente al dador alegre. Multiplica su economía como multiplicaste el pan, Señor. Todo esto te lo rogamos y pedimos, y rogándote que proveas protección a los hermanos que salen a trabajar día a día. En el nombre de Jesucristo. Amén. Qué maravilla en ser una familia. Qué maravilla es tener una familia en Cristo Jesús. Qué maravilla es tener una familia en Cristo Jesús. Una familia unida, una familia real, una familia que ama, una familia sin igual, una familia unida, una familia real, una familia que ama,
una familia sin igual. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla es tener una familia en Cristo Jesús! ¡Qué maravilla es tener una familia en Cristo Jesús! Una familia unida, una familia real, una familia que ama, una familia sin igual, una familia unida, una familia real, una familia que ama, una familia sin igual. Una cosa sé, y una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo la luz de mi Señor. Y una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo la luz de mi Señor. La luz divina que me dio Jesús cuando por la fe yo vine al Salvador. Oh, la luz divina que me dio Jesús cuando por la fe yo vine al Salvador. Y los fariseos desean sin cesar: ese hombre es pecador, ese hombre es pecador. Y los fariseos desean sin cesar: ese hombre es pecador, ese hombre es pecador. Y si es pecador, yo no lo sé. Lo único que sé, que Él me salvó. Y si es pecador, yo no lo sé. Lo único que sé, que Él me salvó. Te damos gracias, Señor Jesucristo, por haber derramado tu perdón en esos momentos tan oscuros de nuestra vida. Tú llegaste, Señor, como luz, como la aurora de luz, como esa columna de fuego a alumbrar las tinieblas que nos dominaban, Señor. Y hoy estamos libres por tu gracia. Estamos libres por tu misericordia. Éramos como esa samaritana que, aunque no vivía una vida consagrada a tu presencia, tenía esa fe, la fe que esperaba al Hijo del Hombre. Señor, aquí está esa iglesia que ha reconocido a ese profeta, la unción profética, el Hijo del Hombre, Señor. Ayúdanos, Señor, levántanos en fe cada día, Señor. Señor, protégenos, úngenos, que la presencia de tu Espíritu Santo nos cubra como la gran Madre Águila, Señor. Te agradecemos, Señor, por estos cultos donde podemos tener compañerismo y una conferencia con tu presencia. Ayúdanos a prepararnos cada día más para tu venida, Señor. Inyecta amor en nuestros corazones a través de tu poderosa palabra, y haz que nosotros tengamos más amor por tu presencia cada vez más. Ayúdanos, Señor, a los cultos que vienen al día de mañana, y bendice a nuestros hermanos que nos siguen en cada culto. Todo esto te rogamos y pedimos en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amados hermanos, les invitamos para el culto de mañana a las 10 de la mañana. Por favor, no se olviden las 3 recomendaciones. Guarden su distancia social, lávense las manos y colóquense su tapaboca. Dios le bendiga. Shalom.